El millonario pagó idiomas extranjeros a sus hijos, mas la niñera les enseñó a comunicarse el silencio de la perfección. El sonido de los zapatos de cuero italiano, golpeando contra el mármol negro del pasillo, resonaba como el tic-tac de una bomba de tiempo. Julián Castelli no caminaba, avanzaba. Cada paso que daba dentro de su propia mansión estaba calculado con la misma precisión milimétrica que usaba para cerrar tratos millonarios en Tokio o Nueva York. Para Julián, la vida no era un viaje, era una hoja de cálculo donde los resultados debían ser positivos, eficientes y, sobre todo, predecibles. Miró su reloj de muñeca, una pieza de colección que costaba más que la casa promedio de sus empleados. Las 3 de la tarde con 15 minutos. Según el cronograma estricto que él mismo había diseñado y pegado en la nevera, en las puertas de las habitaciones y en la agenda digital de la casa, este era el momento exacto para la inmersión lingüística. Sus hijos, Leo y Theo, 2 gemelos de apenas 2 años, debían estar escuchando audios de vocabulario básico en alemán. Julián creía firmemente que el cerebro humano era como una esponja que se secaba con el tiempo. Si no saturaba a sus hijos de conocimiento ahora, el mundo se los comería vivos mañana. Él no estaba criando niños, estaba construyendo herederos. Se detuvo frente a la imponente puerta doble de roble de su despacho privado. Había instalado un sistema de sonido de alta fidelidad allí, lejos de las distracciones de la sala de juegos. Esperaba escuchar la voz metálica del tutor virtual repitiendo verbos guturales. Esperaba disciplina. Esperaba silencio y concentración. Pero lo que escuchó hizo que su sangre, habitualmente fría, hirviera en sus venas. Risas. No eran risas contenidas o educadas, eran carcajadas puras, desordenadas, ruidosas y, a juicio de Julián, totalmente improductivas. El sonido de la alegría infantil se mezclaba con una voz femenina, suave y cantarina, que no estaba recitando nada en alemán. Estaba hablando en español, con un tono dulce que parecía derretir la frialdad de aquellas paredes de diseño minimalista. Julián empujó la puerta con fuerza. Las bisagras, perfectamente aceitadas, no hicieron ruido, pero el golpe de aire anunció su presencia como una tormenta repentina. La escena que encontró ante sus ojos se congeló en el tiempo, una fotografía viviente que contrastaba violentamente con todo lo que él representaba. El despacho estaba bañado por una luz natural que entraba por los ventanales de piso a techo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Allí, en el centro de la alfombra persa que él había prohibido pisar con zapatos, estaba Mariana. La joven empleada doméstica de apenas 23 años estaba arrodillada en el suelo. No parecía una empleada, parecía un ángel guardián vestido de servicio. Llevaba su uniforme azul impecable, con los cuellos blancos almidonados que resaltaban su piel joven, y en sus manos llevaba puestos unos guantes de goma amarillos, brillantes y chillones, que desentonaban con la elegancia sobria de la habitación. Pero a Mariana no le importaba la estética del despacho. Estaba inclinada sobre una pizarra blanca pequeña, rodeada por Leo y Theo. Los niños, vestidos con trajes azules de lino que eran réplicas en miniatura de la ropa de su padre, no estaban sentados rectos como soldados. Estaban tirados sobre la alfombra, con los zapatos quitados, manchados de rotulador y con las caras iluminadas por una felicidad que Julián no recordaba haber visto en meses. ¡Otra vez! ¡Otra vez!, gritó Theo, el más pequeño de los dos, aplaudiendo con sus manos regordetas. Mariana sonreía, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos cansados. Con la mano enguantada en amarillo, sostenía un marcador rojo y guiaba la mano de Leo sobre la pizarra. «Muy bien, mi amor. Así, con la pancita de la letra hacia adelante», decía ella con ternura infinita. Julián dio un paso al frente,
cruzando los brazos sobre su pecho, adoptando esa postura de juez supremo que aterraba a sus subordinados en la oficina. Su traje gris oscuro, hecho a medida, parecía una armadura contra la calidez de la escena. Su rostro, atractivo, pero marcado por una seriedad perpetua, se tensó. ¿Se puede saber qué significa esto? Su voz fue un látigo seco que cortó el aire. El efecto fue inmediato y devastador. Las risas murieron al instante. Los gemelos se giraron, y al ver la figura imponente de su padre recortada contra la luz, el brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por un miedo instintivo. Leo soltó el marcador como si quemara. Leo se arrastró rápidamente hacia atrás, hasta chocar con las piernas de Mariana, buscando refugio en la tela azul de su uniforme. Mariana levantó la vista, sorprendida, pero no aterrorizada. Había una dignidad tranquila en ella. Incluso arrodillada y con guantes de fregar, se puso de pie lentamente, colocando una mano protectora sobre la cabeza de Theo. «Señor Castelli», dijo ella, bajando la cabeza ligeramente en señal de respeto, pero manteniendo la voz firme. «Llegó temprano». «Evidentemente», replicó Julián, caminando hacia el centro de la habitación y mirando la pizarra con desdén. «Llegué lo suficientemente temprano para ver cómo mi dinero se tira a la basura. Se suponía que a esta hora estaban con el módulo 3 de alemán. ¿Dónde está la tablet? ¿Por qué están dibujando garabatos?» Julián se inclinó sobre la pequeña pizarra blanca que descansaba en el suelo. Esperaba ver dibujos sin sentido, manchas de tinta, caos. Pero lo que leyó le provocó una sacudida interna que no supo identificar. No era solo un garabato, con letras temblorosas, infantiles y desproporcionadas, pero legibles. Leo había escrito una frase bajo la guía de Mariana. «Amo a mi papá y a mi niñera». Las palabras estaban ahí, escritas en rojo brillante. «Amo a mi papá». Julián sintió un nudo en la garganta, una mezcla indigesta de orgullo herido y una extraña vergüenza. Su hijo de 2 años sabía escribir amor, pero lo había escrito al lado de niñera, y lo más doloroso no era la palabra, era la realidad visual frente a él. Los niños no lo miraban a él con amor, lo miraban con cautela. Mientras tanto, las manos pequeñas de Theo apretaban con fuerza los dedos enguantados de amarillo de Mariana, como si ella fuera su única ancla en un mar tempestuoso. «¡Borra eso!», ordenó Julián, su voz bajando una octava, volviéndose peligrosamente suave. Mariana parpadeó, confundida. «Señor, he dicho que borres eso. Ahora, y levanta a los niños del suelo. No son animales para estar rodando por la alfombra». Julián se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando esa frase en la pizarra, incapaz de procesar por qué le dolía tanto ver a una empleada doméstica recibiendo el afecto que él creía merecer por derecho de sangre, pero que no sabía cómo ganarse. Caminó hacia su escritorio masivo de caoba, dándoles la espalda, esperando escuchar el sonido del borrador, eliminando la prueba de su fracaso emocional. Pero el silencio se prolongó, denso y pesado, solo roto por la respiración agitada de los niños. La arquitectura del hielo. La atmósfera en la mansión cambió drásticamente después del incidente en el despacho. Si antes había un silencio tenso, ahora había una electricidad estática en el aire, esa sensación presurizada que precede a un huracán. Julián se había encerrado en su oficina para trabajar, pero en realidad llevaba 1 hora mirando por la ventana hacia el jardín inmaculado, donde los rosales estaban podados con una geometría tan perfecta que parecían artificiales. Su mente racional, entrenada para resolver crisis corporativas, intentaba analizar la situación con lógica fría. Él era un proveedor. Desde que su esposa falleció en el parto, Julián se había jurado a sí mismo que a esos niños nunca les faltaría nada.
Y nada significaba darles todas las herramientas para ser líderes. En su visión del mundo, el amor se demostraba con preparación. El mundo allá afuera era cruel, competitivo y despiadado. ¿De qué les servirían los abrazos y las canciones de cuna cuando tuvieran que enfrentarse a tiburones financieros a los 25 años? No, él los estaba protegiendo. Estaba endureciendo su caparazón. Pero la imagen de Mariana con sus guantes amarillos no se le iba de la cabeza. Esos guantes baratos, de goma, que olían a limpiador de limón. ¿Cómo era posible que unas manos cubiertas de goma fría ofrecieran más calor que sus propias manos, cuidadas y libres? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos oscuros. «Adelante», dijo sin girarse. Sabía quién era. Podía oler el ligero aroma a lavanda que Mariana dejaba a su paso, un olor a limpio, a hogar sencillo, que chocaba con el olor a cuero y madera vieja de su mundo. «Señor, he preparado la cena de los niños», dijo Mariana desde la puerta. Su voz era respetuosa, pero carecía de la sumisión temerosa que tenían los otros empleados. «Y la suya también está lista en el comedor principal». Julián se giró lentamente. Se había quitado el saco, pero seguía con la camisa perfectamente abotonada hasta el cuello y la corbata ajustada. Se sentía asfixiado, pero no se aflojó el nudo. El control lo era todo. «Mariana, entra y cierra la puerta». «Necesitamos hablar de tus funciones». La joven obedeció. Cerró la puerta y caminó hasta quedar frente al escritorio, cruzando las manos delante de su delantal blanco. No bajó la mirada. Sus ojos oscuros y profundos lo observaban con una curiosidad que a Julián le resultaba irritante. «Te pago un sueldo considerablemente superior al promedio del mercado», comenzó Julián, adoptando su tono de negociación. «Tu trabajo consiste en mantener la casa impecable, la ropa de los niños lista y supervisar su seguridad física. No te pago para que seas su maestra. Y definitivamente no te pago para que pierdas el tiempo con sentimentalismos». «Con todo respeto, señor», interrumpió Mariana, algo que nadie se atrevía a hacer con Julián Castelli. «Los niños no son máquinas. Tienen 2 años». «Exacto. Tienen 2 años», Julián golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo vibrar un pisapapeles de cristal. «Es la edad crítica para la neuroplasticidad. Si no aprenden la estructura del alemán ahora, nunca lo hablarán sin acento. Estoy invirtiendo en su futuro. ¿Acaso no entiendes el concepto de retorno de inversión?» Mariana suspiró levemente. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia física y social entre ellos. «Entiendo que usted quiere lo mejor para ellos, señor. Sé que usted trabaja 18 horas al día para que tengan este techo y esta vida. Pero de nada sirve que sepan decir éxito en 5 idiomas si no saben qué se siente ser abrazados cuando tienen miedo a la oscuridad». Julián se quedó mudo por un segundo. La audacia de la chica era inaudita. «¿Me estás dando lecciones de paternidad? ¿Tú? ¿Una chica que ni siquiera ha terminado la universidad?» «No, señor, le estoy dando lecciones de humanidad», respondió ella con una calma devastadora. «Hoy, cuando usted entró, Leo se orinó encima del miedo. No porque usted sea malo, sino porque para ellos usted es un extraño que solo aparece para exigir resultados. Usted es el jefe, no el papá». La frase golpeó a Julián como un puñetazo en el estómago. «Usted es el jefe, no el papá». El dolor fue agudo, real. Recordó la mirada de terror de Leo. Recordó cómo Teo se escondía. «Estás cruzando una línea muy fina, Mariana», advirtió Julián, su voz ahora un susurro ronco. «Podría despedirte ahora mismo por insolencia». «Puede hacerlo», dijo ella, y por primera vez su voz tembló ligeramente, revelando que no era de piedra, que necesitaba ese trabajo para sobrevivir. «Pero si me voy, ¿quién les va a secar las lágrimas cuando usted esté en una conferencia en Londres?
¿El tutor de alemán? ¿La pantalla de la tablet? Julián la miró fijamente, vio las manos de ella, rojas por el uso constante de productos de limpieza, sin los guantes ahora. Eran manos trabajadoras, manos que conocían el esfuerzo físico, manos que no tenían nada que ofrecer más que servicio y cuidado. Y se dio cuenta, con una frustración amarga, de que tenía razón, la necesitaba. No por su habilidad para limpiar el polvo, sino porque ella era el único puente que quedaba entre sus hijos y el mundo de los sentimientos. Sus hijos eran rehenes de su propia riqueza, y Mariana era la única contrabandista de amor que lograba cruzar las fronteras de esa mansión fortificada. Julián se dejó caer en su silla de cuero, derrotado momentáneamente por la lógica emocional de una limpiadora. Se pasó una mano por el cabello, deshaciendo su peinado perfecto. «No voy a despedirte», dijo finalmente, mirando sus propios papeles para evitar los ojos de ella. «Pero las reglas van a cambiar. Quiero ver resultados académicos. Si en un mes esos niños no me saludan en un idioma extranjero, entonces no me importará quién les seque las lágrimas. Buscaré a alguien que pueda hacer ambas cosas. ¿Entendido?» Mariana asintió lentamente. Sabía que era una amenaza vacía o, al menos, una prórroga. «Entendido, señor, pero le sugiero que esta noche intente algo diferente». «¿Qué?», preguntó él cansado. «No les pregunte qué aprendieron hoy. Solo siéntese con ellos mientras cenan, sin el teléfono, sin corregirlos. Solo esté ahí». Mariana se dio la vuelta y salió del despacho, dejándolo solo de nuevo. Julián miró la puerta cerrada. La sugerencia resonaba en su cabeza como un desafío imposible. Cenar sin corregir. Estar presente sin exigir. Para un hombre que había construido un imperio basándose en la optimización y la crítica constructiva, la idea de la aceptación incondicional le resultaba tan extraña como un idioma alienígena. Esa noche, la cena fue un desastre silencioso. Julián se sentó en la cabecera de la mesa inmensa, diseñada para 12 comensales. Leo y Teo estaban sentados a su derecha, en sus sillas altas especiales, viéndose diminutos ante la magnitud del comedor. Los cubiertos de plata tintineaban contra la porcelana fina. No había música, no había televisión. Mariana servía la comida en silencio, moviéndose alrededor de la mesa como un fantasma eficiente. Puso puré de verduras frente a los niños y un plato de salmón frente a Julián. Julián miró a sus hijos. Leo estaba jugando con la cuchara, haciendo caminos en el puré. Teo miraba fijamente a su padre, con los ojos muy abiertos, esperando el regaño, esperando la pregunta del examen. «Guten Abend», dijo Julián, intentando suavizar su voz, pero sonando forzado. Los niños se congelaron. Leo bajó la mirada. Teo empezó a temblar. El silencio se alargó, doloroso. Ninguno respondió. No sabían qué responder. El miedo bloqueaba cualquier palabra que hubieran memorizado. Julián sintió que la ira volvía a subir por su garganta. Estaba pagando los mejores tutores de la ciudad. ¿Por qué no funcionaba? Apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba a punto de decir algo, de soltar un sermón sobre la importancia de la educación y el esfuerzo, cuando vio a Mariana desde la puerta de la cocina. Ella no dijo nada, solo se tocó el corazón con la mano enguantada y luego señaló a los niños. Un gesto simple. «Conecta», parecía decir. Julián respiró hondo. Soltó el tenedor, miró el puré de sus hijos, recordó lo que había visto en la pizarra. «Amo a mi papá». No decían «respeto a mi CEO», decían «papá». ¿Está rica la comida?», preguntó Julián en español, sintiéndose ridículo por hacer una pregunta tan banal. Leo levantó la cabeza, sorprendido. Parpadeó 2 veces, como si no creyera que su padre hablara el idioma de la gente normal. Miró a Mariana buscando aprobación.
Ella asintió levemente con una sonrisa. Sí, susurró Leo, una voz tan bajita que Julián tuvo que inclinarse para oírla. Fue una sola sílaba, una palabra simple, pero en ese comedor inmenso y frío sonó como el primer ladrillo de un puente que Julián no sabía cómo construir y que Mariana, desde la sombra de su humildad, estaba sosteniendo para que no se derrumbara. El millonario tenía el dinero, pero esa noche, en la soledad de su éxito, empezó a sospechar que la mujer de los guantes amarillos era, en realidad, mucho más rica que él. El silencio de oro. Las semanas siguientes se convirtieron en una guerra fría, librada dentro de las paredes de estuco veneciano de la mansión Castelli. No hubo gritos, ni portazos, ni discusiones acaloradas, porque en el mundo de Julián el caos era ineficiente. La guerra se libraba con el silencio y con la tecnología. Convencido de que el problema no era su método, sino la falta de herramientas adecuadas, Julián decidió inundar la vida de sus hijos con la vanguardia educativa. Llegaron cajas de embalaje discreto y logotipos minimalistas. Eran envíos urgentes desde Zúrich y Silicon Valley. Julián supervisó personalmente la instalación de un sistema de aprendizaje inmersivo en la habitación de los gemelos. Pantallas de retina líquida que proyectaban paisajes de la selva negra alemana, sistemas de audio envolvente que susurraban conjugaciones verbales incluso mientras dormían, y auriculares con cancelación de ruido, diseñados para aislar al cerebro de cualquier distracción innecesaria. Julián creía en la ósmosis digital. Si llenaba el aire con conocimiento, eventualmente los niños tendrían que respirarlo. Cada tarde, al regresar de la oficina, el ritual se repetía con una precisión dolorosa. El coche blindado de Julián se detenía en la entrada de grava. El chófer abría la puerta. Julián entraba en la casa, aflojándose la corbata apenas 1 centímetro, y se dirigía directamente al cuarto de juegos, que ahora parecía más un laboratorio de la NASA que un lugar para la infancia. «Good evening, boys», anunciaba desde el umbral, su voz proyectada con la autoridad de quien espera un informe trimestral. La escena siempre era la misma. Leo y Theo, sentados frente a las pantallas luminosas, con los auriculares enormes cubriendo sus pequeñas cabezas, se giraban sobresaltados. Al ver a su padre, el instinto natural de correr hacia él moría antes de nacer. Se quitaban los auriculares con manos torpes y se quedaban inmóviles, como estatuas de porcelana fina a punto de romperse. «Tell me, Leo, what did you learn today?» insistía Julián, agachándose pero sin tocarlo, manteniendo esa distancia aséptica que él consideraba pedagógica. El niño abría la boca, sus labios temblaban. Julián esperaba ansioso, buscando en los ojos de su hijo el brillo de la inteligencia, la chispa del genio que validara todos sus sacrificios. Pero solo encontraba un vacío aterrador. Leo miraba hacia un punto fijo en la alfombra, incapaz de emitir sonido. El miedo le había robado la voz. No era que no supiera las palabras. Los audios se habían encargado de grabarlas en su memoria. El problema era que las palabras estaban asociadas a la soledad de la máquina, no a la conexión humana. «Respondan». Julián perdía la paciencia, poniéndose de pie bruscamente. «He gastado $40,000 en este equipo. Es imposible que no sepan decir una frase simple. ¿Es que tienen algún retraso?» Esa pregunta flotaba en el aire, tóxica y cruel. Julián miraba a Mariana, que siempre estaba en una esquina, doblando ropa pequeña o limpiando el polvo invisible de los estantes. Ella no decía nada en presencia del patrón, pero sus ojos lanzaban dagas silenciosas. Cuando Julián salía de la habitación, frustrado y murmurando sobre la incompetencia de los tutores virtuales y la mala genética, la atmósfera cambiaba instantáneamente. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación llena de gas.
Mariana se acercaba a los aparatos de última generación y con un movimiento decidido de su mano enguantada en amarillo, presionaba el botón de apagado. El zumbido electrónico moría, el silencio artificial desaparecía. «Ya se fue el ogro del ruido, mis niños», susurraba ella en español, arrodillándose en el suelo. La transformación de los gemelos era milagrosa. Teo, que minutos antes parecía catatónico, se lanzaba a los brazos de Mariana, enterrando la cara en el almidón blanco de su delantal. Leo traía un libro de cuentos viejo, uno que Mariana había rescatado de la basura porque tenía una hoja rota y Julián lo consideraba imperfecto. «Mariana, ¿leemos el del patito?», preguntaba Leo con una voz clara y dulce, un contraste violento con el mutismo que mostraba ante su padre. «Claro que sí, mi amor, pero primero, ¿qué le decimos a la tristeza?». «¡Que se vaya!», gritaban los dos al unísono, riendo. Mariana había creado un currículo paralelo, invisible y clandestino. Mientras Julián invertía en software, ella invertía en hardware. Les enseñaba a identificar sus emociones, no en alemán, sino en el lenguaje universal del tacto. Les enseñaba que romperse estaba bien, que llorar no era un fallo del sistema y que un abrazo duraba exactamente lo que uno necesitara que durara. Ella sabía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Si Julián descubría que ella apagaba los equipos educativos para jugar a las escondidas o para enseñarles a hacer galletas en la cocina auxiliar, la despediría sin miramientos. Pero cada vez que veía la mirada vacía de esos niños frente a las pantallas azules, Mariana sentía una responsabilidad moral que superaba cualquier contrato laboral. Ella estaba salvando sus almas del invierno emocional de su padre. Una tarde, Julián regresó más temprano de lo habitual, olvidando unos documentos. Pasó cerca de la cocina y escuchó un ruido extraño. No era una lección. Era un canto. Se detuvo, pegando la oreja a la puerta entreabierta. «Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana». Mariana le estaba curando un rasguño invisible a Teo, besando su rodilla. El niño reía entre lágrimas secas. Julián sintió una punzada de celos tan aguda que tuvo que aflojarse el cuello de la camisa. Él podía pagar a los mejores médicos del mundo, podía contratar un hospital entero si sus hijos se enfermaban. Pero no sabía esa canción. No sabía que un beso en la rodilla tenía propiedades analgésicas. Se sintió excluido de un club secreto al que su dinero no podía comprar la entrada. En lugar de entrar y confrontarlos, se retiró a su despacho en silencio. Se sentó frente a su ordenador y miró las fotos de sus hijos que tenía de fondo de pantalla. Eran fotos profesionales, de estudio, con iluminación perfecta. Los niños no sonreían en ninguna. Parecían pequeños ejecutivos serios. Julián tocó la pantalla fría. «¿Qué estoy haciendo mal?», se preguntó por primera vez con verdadera angustia. Pero su orgullo, ese monstruo que había alimentado durante años de éxito corporativo, le dio la respuesta equivocada. «No eres lo suficientemente estricto. Necesitan ver el valor del éxito. Necesitan una prueba real». Y así, Julián concibió la idea que llevaría todo al límite. La cena con Gerd Müller, la brecha insuperable. La noche de la cena no era un evento social cualquiera. Era una maniobra estratégica. Hans Müller no solo era un inversor alemán clave para la expansión de la empresa de Julián en Europa, sino que también era un hombre conocido por sus valores tradicionales y su obsesión con la disciplina prusiana. Julián sabía que Müller valoraba la familia como una extensión de la competencia empresarial. Una familia ordenada era reflejo de una mente ordenada. Desde las 6 de la tarde, la mansión se transformó en un escenario de teatro. Un equipo de catering externo ocupó la cocina, desplazando a Mariana a tareas secundarias. Los aromas de asado de ternera y reducciones de vino tinto llenaron los pasillos.
La mesa del comedor principal se vistió con mantelería de lino egipcio y cristalería de bacará, que brillaba bajo la luz de la araña de cristal como diamantes afilados. Julián subió a la habitación de los niños una hora antes de la llegada del invitado. Llevaba 2 trajes diminutos, réplicas exactas de un smoking que había mandado traer de una sastrería en Milán. «Mariana, vístelos», ordenó, dejando las prendas sobre la cama. «Y escúchame bien, esta noche es crucial. Quiero que bajen a las 8:30 en punto para el postre. Herr Müller les hará un par de preguntas sencillas en alemán. Solo tienen que responder Guten Abend, Danke y recitar los colores. Nada más». «Entendido». Mariana miró los trajes rígidos y luego a los niños, que jugaban tranquilos en la alfombra. «Señor, han estado muy cansados hoy. Theo tiene un poco de fiebre emocional. Está sensible». «No me interesan sus sensibilidades hoy, Mariana», cortó Julián, ajustándose sus propios gemelos de oro. «Me interesa que demuestren que la inversión que hago en ellos sirve para algo. No me avergüences, y sobre todo, no dejes que ellos me avergüencen. Es una orden». Mariana asintió, bajando la cabeza para ocultar la tristeza en sus ojos. Sabía que aquello era una receta para el desastre, pero su posición no le permitía más que obedecer y preparar el control de daños. Cuando llegó Hans Müller, la casa funcionaba como un reloj suizo. El invitado era un hombre corpulento, de voz atronadora y risa escasa, que miraba todo con ojo crítico, desde la temperatura del vino hasta la textura de las servilletas. La cena transcurrió entre conversaciones sobre fluctuaciones bursátiles y la inestabilidad de los mercados emergentes. Julián estaba en su elemento, encantador, brillante, proyectando la imagen del hombre que lo tiene todo bajo control. «Tienes una casa impresionante, Castelli», dijo Müller, limpiándose la comisura de los labios con precisión. «Pero un hombre se mide por su legado. Me han dicho que tus hijos están recibiendo una educación de primer nivel. ¿Es cierto que ya dominan los rudimentos de mi idioma?» Julián sonrió, hinchado de orgullo anticipado. «Por supuesto, la inmersión temprana es clave. Preferiría que lo vieras por ti mismo». Julián tocó una campanilla de plata. Era la señal. La puerta doble del comedor se abrió. Mariana entró primero, empujando suavemente a los gemelos. Se había cambiado su uniforme diario por uno negro de gala, pero seguía llevando sus guantes, ahora blancos, como una barrera invisible entre su clase y la de ellos. Los niños caminaban con rigidez dentro de sus smokines. Sus ojos eran platos enormes llenos de pánico. La luz de la araña era demasiado brillante, las sombras de los adultos en las paredes demasiado largas. «Ah, aquí están los pequeños prodigios», exclamó Müller girándose en su silla. Su voz retumbó en el silencio del comedor. «Kommen Sie hier, bitte. Vengan aquí, por favor». Leo y Theo se detuvieron en seco a mitad de camino. La orden en alemán, dicha por un extraño gigante, activó su mecanismo de defensa, la parálisis. Julián se levantó, manteniendo una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Vamos, niños, saluden al señor Müller. Guten Abend». Silencio. Solo se escuchaba el zumbido lejano del refrigerador de vinos. Theo empezó a respirar agitadamente. Buscó con la mano hacia atrás, tanteando el aire hasta encontrar la tela del vestido de Mariana. Se agarró a ella con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Parece que son tímidos», dijo Julián, soltando una risita nerviosa. Su cuello empezaba a sudar. «Leo, vamos, los colores, rot, blau, gelb. Dilo». Leo miró a su padre. En la mente del niño, la figura de su padre se mezclaba con la exigencia, con la pantalla fría, con la falta de afecto. El estrés fue demasiado. En lugar de hablar, Leo soltó un sollozo que rompió el protocolo de la cena en 1000 pedazos. «¡No!», gritó el niño en español, retrocediendo.
«No quiero». El grito resonó en la sala. La sonrisa de Julián se desmoronó. Müller arqueó una ceja, tomando un sorbo de vino con calma crítica. «Leo», advirtió Julián, dando un paso amenazante hacia ellos. «Compórtate ahora mismo». El movimiento brusco de Julián fue el detonante final. Leo, aterrorizado de que su padre fuera a hacerle daño a su hermano, rompió a llorar a gritos y se giró completamente, enterrando la cara en el estómago de Mariana, abrazando sus piernas como si ella fuera un árbol en medio de un tornado. Leo lo imitó un segundo después. Ahí estaba la imagen de la derrota total de Julián. Sus dos herederos, vestidos como príncipes, rechazando a su padre millonario y llorando desconsoladamente en las faldas de la empleada doméstica. Mariana, olvidando el protocolo, se agachó allí mismo, en medio del comedor de lujo. Los rodeó con sus brazos, ignorando la mirada furiosa de Julián y la mirada burlona de Müller. «Shh, ya pasó, ya pasó. Estoy aquí», susurraba ella, acariciando sus cabellos engominados. La escena era de un contraste visual brutal. La opulencia fría de la mesa, con sus carnes caras y vinos añejos, frente a la humanidad cálida y desesperada de la mujer en el suelo, consolando a los niños. Hans Müller dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. El sonido fue como un martillazo de juez dictando sentencia. «Interesante método educativo, Castelli», dijo el alemán, con una frialdad que heló la sangre de Julián. «Parece que tus hijos dominan perfectamente el lenguaje de la servidumbre. Quizás deberías pagarle a la niñera el sueldo de tus tutores. Está claro a quién reconocen como autoridad y a quién ven como un extraño». La humillación quemó a Julián más que el fuego. No fue solo el comentario sarcástico. Fue la verdad innegable que contenía. Müller se levantó, indicando que la velada había terminado. «Se me ha quitado el apetito. Hablaremos de negocios cuando tengas tu casa en orden». Julián se quedó de pie, inmóvil, viendo cómo su socio salía del comedor. Luego bajó la mirada hacia el trío en el suelo. Mariana levantó la vista hacia él. No había desafío en sus ojos, solo una profunda compasión y una súplica silenciosa. «Por favor, no los rompa más». Pero Julián no podía ver la compasión en ese momento, solo veía su fracaso reflejado en el uniforme de ella. La ira, caliente y ciega, comenzó a nublar su juicio. Alguien tenía que pagar por esta vergüenza y no iba a ser él. La revelación. El aeropuerto internacional estaba sumido en un caos absoluto. Una tormenta imprevista había cerrado el espacio aéreo, cancelando todos los vuelos ejecutivos hacia Londres. Julián Castelli, varado en la sala VIP con un vaso de whisky escocés que no le apetecía beber, miraba la pantalla de salidas con una frustración que iba más allá de lo logístico. Londres era su escape. Necesitaba alejarse de la mansión, alejarse del recuerdo de la cena con Müller y, sobre todo, alejarse de la mirada silenciosa y acusadora de sus propios hijos. Pero el destino, con su ironía habitual, tenía otros planes. Sin vuelos hasta la mañana siguiente, Julián no tuvo más remedio que llamar a su chofer y regresar a casa. El viaje de vuelta fue silencioso. La lluvia golpeaba los cristales blindados del sedán negro, distorsionando las luces de la ciudad. Julián sentía una presión en el pecho, una ansiedad que no lograba identificar. Durante los últimos 3 días, después del desastre de la cena, apenas había interactuado con los gemelos. Salía antes de que despertaran y regresaba cuando ya dormían. Había delegado todo en Mariana, comunicándose con ella a través de notas escritas y mensajes de texto fríos. «Asegúrese de que cumplan con la dieta. Mañana viene el nuevo tutor de francés. Prepárelos». Al llegar a la mansión, la casa parecía estar en pausa. Eran las 4 de la tarde, una hora muerta. El servicio de limpieza general ya se había retirado
y la cocinera estaba en su descanso. La casa estaba en silencio, ese silencio de museo que Julián tanto valoraba y que ahora, por alguna razón, le resultaba opresivo. Julián dejó su maletín en el recibidor, sin hacer ruido. No quería anunciar su presencia. No quería tener que enfrentarse a nadie. Su plan era encerrarse en su despacho, ponerse los auriculares y trabajar hasta que el agotamiento lo venciera. Caminó por el pasillo principal, sus pasos amortiguados por las alfombras persas. Al pasar cerca del ala este, donde estaba la sala de juegos, se detuvo. Algo no encajaba. La puerta de la sala de juegos estaba entreabierta apenas unos centímetros, y de ahí salía una luz cálida, diferente a la luz blanca y clínica de las lámparas de techo que él había instalado. Pero no fue la luz lo que lo detuvo, fue el sonido. Voces. Julián frunció el ceño. Esperaba escuchar el silencio habitual, o en el mejor de los casos, el audio monótono de algún programa educativo. Pero lo que escuchaba era un diálogo, rápido, fluido, lleno de matices. Se acercó a la puerta con la cautela de un espía en su propia casa, pegó la espalda a la pared y escuchó. Y entonces el rey de hielo dijo: «Nadie puede reír aquí». Era la voz de Leo. Julián sintió un escalofrío. Leo estaba hablando. No estaba repitiendo palabras sueltas como manzana o azul. Estaba construyendo oraciones complejas. Estaba narrando. «No, no», interrumpió Teo con una voz llena de emoción y urgencia. «El rey no era malo, Leo. Solo tenía frío en el corazón. Necesitaba una manta mágica». «Pero tenía cara de enojado», insistió Leo. «Así». «Grrr». Se escucharon risas. Risas cristalinas, inteligentes, cómplices. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus hijos, esos niños que frente a él parecían estatuas mudas, con problemas de aprendizaje, estaban teniendo un debate sobre las motivaciones emocionales de un personaje ficticio. Tenían 2 años y medio, y su vocabulario era asombroso, su dicción casi perfecta. «¿Y qué hizo el hada azul?», preguntó la voz suave de Mariana. No hablaba como una maestra interrogando a un alumno. Hablaba como una compañera de aventuras, con un tono de intriga genuina. «El hada azul le dio un abrazo», exclamó Teo. «Y el hielo se hizo agua, y salieron flores, muchas flores». «¿Y el rey sonrió?», preguntó Mariana Pungüero. «Sí», respondió Leo bajando el tono pensativo. «Pero le costó mucho, porque se le había olvidado cómo se hacía». Julián se quedó petrificado en el pasillo. La metáfora infantil era tan directa, tan brutalmente parecida a su realidad, que sintió como si uno de los niños le hubiera clavado un alfiler en el corazón. Se le había olvidado cómo se hacía. Se asomó por la rendija de la puerta, incapaz de resistir la necesidad de ver el milagro con sus propios ojos. Lo que vio desafiaba todas sus teorías sobre la educación y el entorno. Habían construido un fuerte usando los cojines del sofá de diseño italiano y unas sábanas viejas. Dentro de esa cueva improvisada, iluminada por una linterna que proyectaba sombras de manos en las paredes, estaban los 3. Mariana estaba sentada con las piernas cruzadas, con sus eternos guantes amarillos descansando en su regazo, como si fueran parte de su piel. Los niños estaban a su alrededor, gesticulando con las manos, con los ojos brillando de inteligencia y vida. No había tablets, no había tarjetas de memoria, no había tutores alemanes gritando órdenes, había imaginación. «¿Y si el rey de hielo fuera papá?», preguntó de repente Teo, rompiendo la magia del cuento con la realidad. El silencio que siguió a esa pregunta fue denso. Julián contuvo la respiración, esperando, temiendo la respuesta. «Papá siempre está trabajando», dijo Leo con un tono de resignación que ningún niño de 2 años debería conocer. «Papá no quiere jugar al fuerte. Papá quiere que hablemos raro». «Papá los ama», intervino Mariana rápidamente con firmeza, acariciando la mejilla de Leo.
Solo que él habla el idioma de los mayores. Es un idioma difícil, lleno de números y preocupaciones. A mí no me gusta su idioma, sentenció Theo. Me da miedo. Julián se apartó de la puerta, golpeado por la verdad. No era un problema de capacidad. Sus hijos eran brillantes, tenían una imaginación desbordante y una capacidad lingüística superior a la media. El problema no eran ellos, el problema no era el método de enseñanza, el problema era él. Ellos sabían hablar, podían comunicarse perfectamente, simplemente elegían no hablar con él. Para ellos, su padre no era un interlocutor válido, era una fuente de estrés, una figura de autoridad que exigía rendimientos en lugar de ofrecer conexión. El rey de hielo de su cuento no era un villano de fantasía, era el hombre que se paraba en la puerta cada noche exigiendo vocabulario en alemán. Una mezcla de emociones violentas asaltó a Julián. Primero, alivio. Sus hijos no tenían ningún retraso. Segundo, dolor. Sus hijos le temían. Y tercero, y más peligroso, una ira irracional nacida de la vergüenza. Se sintió engañado. Se sintió excluido de su propia familia por la empleada que él pagaba. Ella sabía esto. Ella había cultivado esto. Ella era la dueña de sus voces, mientras él solo era el dueño de la casa. Julián se ajustó el saco, endureció la mandíbula y decidió que la obra de teatro había terminado. Empujó la puerta con fuerza, rompiendo la intimidad de la cueva de sábanas, rompiendo la magia, rompiendo el único lugar seguro que sus hijos conocían. La verdad dolorosa. El sonido de la puerta golpeando contra el tope de goma resonó como un disparo en la habitación silenciosa. La reacción fue instantánea y desgarradora. El fuerte de cojines, que un segundo antes era un castillo mágico, se convirtió en una trampa. Leo y Theo dieron un salto, sus pequeños cuerpos tensándose como resortes. Al ver a su padre parado en el umbral, alto, oscuro y amenazante, bajo la luz del pasillo, la transformación fue total. El brillo en sus ojos desapareció, reemplazado por una opacidad vidriosa. Las sonrisas se borraron. Las posturas relajadas se volvieron rígidas. En menos de 2 segundos, los niños elocuentes y creativos que Julián había escuchado desde el pasillo dejaron de existir. En su lugar, volvieron los muñecos mudos y asustados que él conocía. Mariana se levantó de un salto, poniéndose delante de los niños instintivamente, como una leona protegiendo a sus cachorros, aunque sus manos enguantadas temblaban ligeramente. «Señor Castelli», empezó ella, con la voz entrecortada por la sorpresa. «No lo esperábamos». «Cállate», dijo Julián. No gritó. Su voz fue un susurro frío, mucho más aterrador que cualquier grito. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, pisando una de las sábanas del fuerte, ensuciándola con sus zapatos de suela dura. Miró a sus hijos. «Hablen», ordenó Julián, mirando fijamente a Leo. «Vamos, continúa la historia. Cuéntame qué hizo el rey de hielo. Te escuché desde afuera. Sé que sabes hablar. Habla». Leo retrocedió hasta chocar con la pared, con los ojos llenos de lágrimas, negando con la cabeza frenéticamente. Se llevó las manos a la boca, sellándola físicamente. «¿Ahora no tienes nada que decir?» Julián se giró hacia Theo, su frustración hirviendo. «Hace un minuto eras un orador experto y ahora eres mudo. ¿Es esto una broma para ustedes? ¿Se están burlando de mí?» Theo empezó a llorar, un llanto silencioso y ahogado, el tipo de llanto de alguien que ha aprendido que hacer ruido solo trae problemas. Julián sintió que la sangre le subía a la cabeza. La impotencia era insoportable. Se giró hacia Mariana con los ojos inyectados en furia. «Esto es obra tuya», acusó, señalándola con un dedo acusador. «Tú les has enseñado esto. Tú has orquestado este engaño. Señor, por favor, los está asustando.
suplicó Mariana, intentando acercarse a los niños, pero Julián se interpuso. «No me digas lo que estoy haciendo», estalló Julián. «Te pago una fortuna, te di un techo, y a cambio, ¿qué haces? Poner a mis hijos en mi contra, enseñarles a ocultarme sus capacidades. Me has hecho creer que tenían problemas de aprendizaje. Me has hecho gastar miles de dólares en especialistas mientras tú te reías a mis espaldas jugando a las casitas». Julián respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando. La sensación de traición era profunda. Para un hombre de control como él, el hecho de que su empleada doméstica tuviera acceso a una parte de sus hijos que a él se le negaba era un insulto imperdonable. «¿Por qué?», preguntó Julián, su voz quebrándose por primera vez. «¿Por qué hablan contigo y no conmigo? ¿Qué les das? Dulces, los sobornas». Mariana se irguió. A pesar de su uniforme azul de servicio y sus guantes de goma, en ese momento parecía más alta, más digna que el millonario que tenía enfrente. Ya no había miedo en su rostro, solo una tristeza profunda y una determinación férrea. Había llegado el momento de la verdad, y si eso le costaba el empleo, que así fuera. «No, señor Castelli», dijo Mariana con una voz clara y firme que cortó el aire. «No les doy dulces, les doy tiempo». «Yo les doy todo mi tiempo libre», replicó Julián a la defensiva. «No, señor, usted les da su tiempo de gestión. Usted ficha a la entrada y a la salida. Usted no está con ellos, usted está sobre ellos, supervisando, evaluando, corrigiendo». Mariana dio un paso adelante, rompiendo la distancia social. «Usted me pregunta por qué no le hablan. La respuesta es simple, y le va a doler, pero necesita escucharla. Ellos saben hablar perfectamente, señor, pero usted no sabe escuchar». Julián abrió la boca para replicar, para despedirla, para echarla de su casa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Usted quiere que sean adultos pequeños», continuó Mariana implacable. «Quiere diccionarios ambulantes que reciten verbos para impresionar a sus socios alemanes. Pero ellos son bebés, tienen 2 años. No le hablan en alemán porque no quieren hablar con una máquina, ni con un tutor, ni con un padre que los mira como si fueran un proyecto fallido de inversión». Mariana señaló a los niños, que seguían abrazados en el rincón, mirándola a ella como su única salvación. «Ellos no son mudos, señor. Están aterrorizados. Tienen miedo de equivocarse. Tienen miedo de que si dicen una palabra mal, papá se enoje, papá se vaya, papá traiga otra máquina más grande. Usted llenó esta casa de tecnología, pero la vació de amor». «¿Cómo te atreves?», susurró Julián temblando. «Me atrevo porque los amo», lo interrumpió ella. «Y porque veo cómo lo miran a usted cuando usted no los ve. Ellos lo admiran, quieren a su papá, pero el papá que quieren es el que se sienta en el suelo y se mancha los pantalones, no el CEO que se cruza de brazos y exige resultados». El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras de Mariana flotaban en el aire, pesadas y verdaderas. «Usted llenó esta casa de tecnología, pero la vació de amor». Julián miró a sus hijos. Realmente los miró. No vio sus trajes, ni sus peinados, ni su futuro académico. Vio sus ojos rojos. Vio cómo sus manos pequeñas se aferraban la una a la otra. Vio el miedo, un miedo que él había provocado. Su arrogancia se resquebrajó. La imagen del hombre de éxito se desmoronó frente a la realidad de ser un padre fracasado. Julián sintió un vértigo horrible. Tenía todo el dinero del mundo, pero en esa habitación la mujer con los guantes de fregar era infinitamente más rica y poderosa que él. Ella tenía sus corazones. Él solo tenía sus apellidos. «Sal de aquí», dijo Julián, dándole la espalda, incapaz de sostenerle la mirada por un segundo más. «¿Señor? Déjanos solos. Vete a tu cuarto. No quiero verte ahora».
Mariana dudó un segundo. Miró a los niños, haciéndoles una señal silenciosa de todo va a estar bien. Luego, con una dignidad silenciosa, recogió sus cosas y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Julián se quedó solo con sus hijos y con el eco devastador de la verdad. Los niños no se movieron, no corrieron hacia él. Se quedaron pegados a la pared, esperando el castigo, esperando el grito. Pero Julián no gritó. Se dejó caer en el sofá de diseño, hundiendo la cara entre las manos, sintiendo cómo el peso de su propia estupidez lo aplastaba. Sabía 5 idiomas, dirigía 3 empresas, pero no tenía ni la menor idea de cómo decirle a sus propios hijos que sentía mucho haber sido un monstruo. El desmoronamiento del ego. El cierre de la puerta tras la salida de Mariana dejó un vacío acústico en la habitación que pesaba más que el hormigón armado. Julián se quedó allí en medio de la sala de juegos, rodeado de juguetes caros que él había comprado pero que nunca había tocado. Frente a él, sus hijos seguían pegados a la pared, como 2 pequeños rehenes esperando el desenlace de un secuestro. Julián intentó componer su rostro. Toda su vida había sido un ejercicio de control facial. En las juntas directivas, nadie podía saber si estaba ganando o perdiendo millones. Pero aquí, frente a 2 jueces de 2 años de edad, su máscara de CEO se sentía ridícula, pesada, inútil. Se aclaró la garganta. El sonido hizo que Teo diera un pequeño respingo. «Bueno», dijo Julián. Su voz salió demasiado fuerte, demasiado proyectada. Intentó bajar el volumen. «Bueno, ya se fue. Estamos nosotros, los hombres de la casa». Nadie respondió. Leo miraba fijamente sus propios zapatos, moviendo los dedos de los pies dentro de los calcetines con ansiedad. Teo tenía los ojos clavados en la puerta por la que había desaparecido Mariana, como si esperara que ella irrumpiera con un equipo de rescate. Julián dio un paso hacia ellos. Fue un error. Los niños se encogieron, haciéndose más pequeños, tratando de fundirse con el papel tapiz de nubes que decoraba la pared. «No tengan miedo», dijo Julián, sintiendo una punzada de desesperación. «Soy yo, soy papá». La palabra papá sonó extraña en sus labios. Sonaba a título, no a vínculo. Intentó recurrir a lo único que sabía hacer bien: negociar. Si había un conflicto, se ofrecían incentivos. Esa era la ley del mercado. Se arrodilló, aunque mantuvo la espalda recta, incapaz de abandonar su postura de autoridad. «Escuchen, campeones. Sé que he sido estricto con el alemán, pero es por su bien». Julián forzó una sonrisa que parecía una mueca dolorosa. «Pero miren, si me cuentan ese cuento del rey de hielo, les prometo que mañana compramos lo que quieran. ¿Quieren un coche eléctrico, un viaje a Disney? Puedo llamar al piloto ahora mismo. Nos vamos a París. ¿Qué dicen?» El silencio se mantuvo, pero esta vez fue diferente. No era un silencio de incomprensión, era un silencio de indiferencia. A Leo no le importaba París, a Teo no le importaba un coche eléctrico. La oferta millonaria de Julián se estrelló contra la pared de sus necesidades emocionales no cubiertas. Teo, con la valentía que da la desesperación, rompió el silencio con un hilo de voz temblorosa. «Quiero a Mariana». La frase fue un puñetazo directo al ego de Julián. No quería juguetes, no quería viajes, quería a la empleada. «Mariana está ocupada», replicó Julián, sintiendo que la ira volvía a burbujear, pero esta vez mezclada con un dolor agudo. «Estoy yo aquí. Yo soy tu padre. Yo compré esta casa. Yo compro la comida». «Mariana», gritó Teo más fuerte, empezando a llorar de nuevo. «¡Basta!». Julián se puso de pie bruscamente. El movimiento hizo que Leo también empezara a llorar.
En cuestión de segundos, la sala de juegos se llenó de un llanto estereofónico, desgarrador, un sonido de angustia pura que Julián no sabía cómo detener. Buscó frenéticamente a su alrededor. ¿Dónde estaba el manual de instrucciones? ¿Dónde estaba el botón de apagado? Se dio cuenta, con un terror paralizante, de que no tenía ni idea de qué hacer. Si les gritaba, lloraban más. Si se acercaba, se aterraban. Era un intruso en su propia familia, incapaz de soportar el sonido de su propio fracaso. Julián hizo lo único que sabía hacer cuando una reunión se salía de control. Abandonó la sala. Salió del cuarto de juegos dando un portazo involuntario y caminó a zancadas por el pasillo, alejándose de los llantos. Sentía que le faltaba el aire. Se aflojó la corbata mientras caminaba, arrancándose el nudo Windsor perfecto como si fuera una soga que lo asfixiaba. Entró en su despacho privado, su santuario. Cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, respirando agitadamente. Aquí el silencio era absoluto. Aquí olía a cuero, a madera noble, a éxito. Caminó hacia el mueble bar y se sirvió un whisky doble, sin hielo. Le temblaban las manos. Bebió un trago largo, el líquido ámbar quemándole la garganta, pero no logró calmar el frío que sentía en el estómago. Empezó a caminar por la habitación, como un animal enjaulado. Sus ojos recorrieron las paredes. Estaban cubiertas de diplomas enmarcados en caoba, máster en finanzas en Londres, MBA en Harvard, premios al CEO del año, portadas de revistas de negocios donde él aparecía cruzado de brazos, mirando al horizonte con seguridad, bajo titulares como «El rey Midas de la tecnología» o «La eficiencia hecha hombre». Se detuvo frente a uno de esos cuadros. Miró su propia imagen. El hombre de la foto parecía invencible. Pero el hombre que estaba de pie frente a ella, con la camisa arrugada y el vaso de whisky en la mano, se sentía como una estafa. «El rey de hielo», habían dicho sus hijos. Se le olvidó cómo sonreír. Julián tocó el cristal del cuadro. Su reflejo se superponía a su imagen de éxito. Vio sus ojos cansados, vio las arrugas de amargura alrededor de su boca. De repente, la furia estalló. No contra Mariana, no contra los niños, sino contra sí mismo y contra esa mentira de papel enmarcada en la pared. Con un grito de frustración ronca, Julián lanzó el vaso de whisky contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos y el líquido ámbar manchó el diploma de Harvard y chorreó por la pared inmaculada como una lágrima sucia. Se dejó caer en su silla de cuero ejecutiva, esa silla ergonómica de $5,000 diseñada para mantener la postura perfecta, y se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos. Estaba solo. Absolutamente solo. Tenía 300 empleados que temblaban cuando él entraba en una sala, pero sus 2 hijos preferían a la mujer que fregaba los pisos. Tenía millones en el banco, pero no podía comprar un te quiero. Había construido un imperio, pero su hogar era una ruina emocional. El sonido del reloj de péndulo llenaba el silencio. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era un recordatorio del tiempo perdido. Permaneció así durante horas, viendo cómo la luz de la tarde se desvanecía y el despacho se llenaba de sombras. No encendió la luz. Se quedó en la oscuridad, la misma oscuridad que a sus hijos les daba miedo, y por primera vez en su vida adulta, Julián Castelli sintió miedo también, miedo a que fuera demasiado tarde, miedo a que el rey de hielo se hubiera congelado para siempre. Pero en medio de esa oscuridad, una pequeña llama de lógica, esa lógica pragmática que lo había hecho rico, se encendió. Si una estrategia no funciona, se cambia. Si no tienes el conocimiento, contratas a un consultor. Y él conocía a la única experta en la materia que podía salvarlo de la bancarrota moral. Bajando al suelo. La cocina de la mansión era un mundo aparte.
Mientras el resto de la casa estaba decorado con un minimalismo frío de blancos y grises, la cocina tenía vida. Olía a canela, a jabón de limón y a guiso recién hecho. Era el reino de Mariana. Eran casi las 10 de la noche. La casa estaba en silencio. Los niños ya dormían, probablemente consolados por ella, pensó Julián con amargura. Mariana estaba de pie frente al fregadero industrial, de espaldas a la puerta, terminando de lavar los últimos utensilios. Ya no llevaba el uniforme formal. Vestía una ropa sencilla, cómoda, pero seguía llevando esos guantes amarillos, su herramienta de trabajo, su segunda piel. Julián se detuvo en el umbral de la puerta de servicio. Se había quitado el saco. La camisa blanca, antes impecable, estaba arremangada hasta los codos y desabotonada en el cuello. Tenía el pelo revuelto. Parecía un náufrago que acababa de llegar a la orilla después de una tormenta. «Mariana», dijo él. Su voz sonó rasposa, carente de la autoridad habitual. La joven se sobresaltó levemente, cerró el grifo y se giró. Al verlo, su expresión pasó de la alarma a la cautela. Se secó las manos enguantadas en un paño. «Señor Castelli, pensé que ya se había retirado. ¿Necesita algo? ¿Cena?» «No». Julián entró en la cocina. Se sentía intruso en ese espacio cálido. Se apoyó en la isla de granito central, como si necesitara soporte físico para lo que iba a decir. Necesito saber cómo lo haces». Mariana ladeó la cabeza confundida. «¿Cómo hago qué, señor? El quitamanchas para las alfombras». «No te burles de mí», pidió Julián, y había una vulnerabilidad tan cruda en su tono que Mariana suavizó su postura inmediatamente. «Necesito saber cómo haces para que te miren así, como si fueras todo». Julián bajó la mirada, fijando sus ojos en las vetas del granito. «Hoy, cuando entré en el cuarto, me miraron como si fuera un monstruo. Y luego, cuando intenté hablarles, intenté ofrecerles un viaje, me ignoraron, prefirieron llorar por ti que aceptar un regalo mío». Levantó la vista, y sus ojos estaban húmedos. Era la primera vez que Mariana veía al gran Julián Castelli con los ojos húmedos. «Soy su padre, Mariana, y siento que soy un extraño que vive en su casa. Enséñame, por favor. Te pagaré el triple, te pagaré lo que quieras. Solo enséñame a ser el padre que ellos quieren». Mariana suspiró. Se quitó los guantes amarillos despacio, dedo por dedo, y los dejó sobre la encimera. Fue un gesto simbólico. Se estaba quitando la barrera de empleada para hablarle de humano a humano. «Señor, esto no es algo que se pueda pagar, no es una consultoría». «Entonces hazlo por caridad, hazlo por ellos», suplicó Julián. «Porque si sigo así, los voy a perder para siempre, y no quiero perderlos». Mariana lo estudió por un momento, vio el arrepentimiento genuino, el miedo real tras la máscara rota. Asintió levemente. «Está bien, pero tiene que obedecerme. Aquí no es el jefe, aquí es el alumno. ¿Está dispuesto?» «Sí, lo que sea». «Bien. Lo primero, esa ropa». Mariana señaló su camisa y sus pantalones de vestir. «Es una armadura. La tela es rígida, los botones brillan, los zapatos hacen ruido. Para un niño de 2 años, usted es una torre de control rígida. Tiene que ablandarse». «¿Ablandarme?» «Sí. Quítese los zapatos». «Ahora». Julián parpadeó, sorprendido. «¿Aquí? ¿En la cocina? ¿Quiere aprender o no?», retó ella cruzándose de brazos. Julián tragó saliva, se agachó y se desató los cordones de sus zapatos de cuero italiano de $800. Los dejó a un lado. Se quedó en calcetines sobre el suelo frío de baldosas. Se sintió instantáneamente más bajo, más vulnerable. «Ahora, siéntese en el suelo», ordenó Mariana. «Mariana, esto es ridículo». «Leo y Teo viven en el suelo, señor», lo interrumpió ella con firmeza.
Su mundo está a 30 centímetros de altura. Si usted quiere entrar en su mundo, tiene que bajarse del suyo. Usted siempre los mira desde arriba, como un gigante. Para ellos, usted es solo piernas y una voz que viene del cielo. Tiene que estar a su nivel. Ojos con ojos. Julián vaciló un segundo, su dignidad luchando contra su desesperación. Finalmente, suspiró y se dejó caer al suelo de la cocina. Se sentó con las piernas cruzadas, sintiéndose torpe y absurdo. Mariana caminó hacia un cajón, sacó un trapo de cocina limpio y lo hizo una bola. Luego se sentó en el suelo frente a él, a 1 metro de distancia. «Tome», le lanzó la bola de trapo. Julián la atrapó por reflejo. «¿Qué hago con esto?» «No es un trapo, es un conejo, o una nave espacial, o una bomba de chocolate», dijo Mariana mirándolo fijamente. «Juegue». «¿Qué juegue? No sé jugar». «Ese es el problema. Se le olvidó. Usted analiza, gestiona y ejecuta, pero jugar es improvisar. Jugar es no tener un objetivo. Usted quiere que sus hijos aprendan alemán con un objetivo. Ellos quieren jugar con usted sin ningún objetivo, solo por estar». Julián miró el trapo en sus manos. Se sentía estúpido. «Esto es un trapo, Mariana. Para el señor Castelli, el CEO es un trapo. Para el papá de Leo y Teo, tiene que ser lo que ellos quieran que sea». Mariana se inclinó hacia adelante. «Señor, el secreto no es enseñarles. El secreto es preguntarles. Deje de darles información y empiece a pedirles entrada a su imaginación». Julián cerró los ojos un momento. Intentó desconectar su cerebro analítico. Intentó recordar cómo era tener 5 años, antes de los internados, antes de la presión, antes de los negocios. Recordó vagamente jugar con soldados de plomo. Abrió los ojos. Miró el trapo. Es un gato», murmuró Julián sintiéndose ridículo. «Bien», animó Mariana sin rastro de burla en su voz. «¿Y qué hace el gato?» «Maulla». «No me lo diga a mí. Dígaselo al gato. Hable con el gato». Julián sostuvo el trapo frente a su cara. Respiró hondo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más, el chofer, el jardinero, lo viera. «Miau», dijo Julián, con voz monótona. Mariana negó con la cabeza. «No, señor. Así no convence a nadie. Tiene que ponerle emoción. Los niños son detectores de mentiras emocionales. Si usted no se cree que es un gato, ellos tampoco. Tiene que perder la vergüenza. La vergüenza es un lujo de adultos. Los padres no tenemos derecho a la vergüenza». Ella agarró otro trapo y se lo puso en la cabeza. «¡Miau! ¡Soy un gato pirata!», exclamó ella, transformando su voz y su cara. Julián la miró. Vio a una mujer adulta haciendo el ridículo con total libertad, con una alegría contagiosa. Y entendió que la rigidez era su enemigo. Entendió que para ganar el respeto de sus hijos, tenía que perder el respeto por su propia imagen pública. «Inténtelo otra vez», dijo Mariana volviendo a ser seria. «Y esta vez, recuerde, no está cerrando un trato, está abriendo un corazón». Julián apretó el trapo. Pensó en Leo y Teo, pensó en la mirada de terror de Teo, y decidió que haría lo que fuera necesario, incluso ser un gato de trapo para borrar esa mirada. «Miau», empezó Julián, y esta vez intentó sonreír. Fue una sonrisa pequeña, oxidada, pero real. Soy un gato muy cansado que busca a sus gatitos». Mariana sonrió. Una sonrisa amplia y luminosa. «Mucho mejor, señor Castelli, mucho mejor. Mañana practicaremos con los coches, pero recuerde, en el suelo, siempre en el suelo, y sin reloj. El tiempo de juego no se mide en minutos, se mide en risas». Julián sintió, todavía sentado en el suelo de la cocina, con un trapo en la mano y sin zapatos. Por primera vez en años, no se sentía poderoso. Se sentía humano.
y sospechaba que eso era exactamente lo que sus hijos necesitaban. «Gracias, Mariana», dijo él, y por primera vez pronunció su nombre no como quien llama a un subordinado, sino como quien agradece a un maestro. «No me agradezca todavía», respondió ella levantándose y alisándose la ropa. «La teoría es fácil, la práctica empieza mañana, y le advierto, el público es muy exigente». Julián miró el trapo en su mano. Mañana sería la reunión más importante de su vida, y no iba a usar PowerPoint, iba a usar el suelo. La lección de humildad. A la mañana siguiente, la agenda de Julián Castelli sufrió una alteración sin precedentes. Por primera vez en la historia de la compañía, el CEO canceló la reunión de estrategia global de las 9 de la mañana. «Asuntos personales ineludibles», dijo a su secretaria, quien quedó tan perpleja que tuvo que pedirle que repitiera la instrucción. Pero Julián no estaba enfermo, ni tenía una emergencia legal. Estaba de pie frente al espejo de su vestidor, librando una batalla contra su propia identidad. Había elegido unos pantalones de algodón beige y una camiseta blanca sencilla. Se miró al espejo. Se sentía desnudo sin la corbata, sin el reloj de lujo, sin la armadura de lana fría italiana. Parecía un hombre común, parecía vulnerable, y eso lo aterrorizaba más que una caída del mercado de valores. Respiró hondo. Recordó las palabras de Mariana en la cocina: «La vergüenza es un lujo de adultos», y salió al pasillo. Cuando llegó a la sala de juegos, la puerta estaba abierta. Escuchó el sonido familiar de bloques de madera chocando entre sí. Se detuvo en el umbral. Mariana estaba allí, con su uniforme azul y los guantes amarillos, construyendo una torre con los gemelos. «Buenos días», dijo Julián. Su voz salió un poco más alta de lo que pretendía. Los tres levantaron la vista. El silencio instantáneo de los niños fue un recordatorio doloroso de que la confianza no se reconstruye en una noche. Leo soltó un bloque rojo. Theo se acercó un poco más a Mariana. Mariana, sin embargo, le sonrió. Una sonrisa de aprobación, sutil pero clara, al ver su ropa informal. «Buenos días, señor», dijo ella con naturalidad. «Llegó justo a tiempo. Estamos construyendo una ciudad, pero nos falta un ingeniero de puentes. Era una invitación, un pase libre». Julián sintió una oleada de gratitud hacia ella por darle un rol, una excusa para entrar en el círculo. Caminó hacia la alfombra. Sus instintos le gritaban que diera instrucciones, que corrigiera la asimetría de la torre, que explicara los principios de la gravedad. Pero se mordió la lengua, se quitó los zapatos, esta vez sin que nadie se lo pidiera, y se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Quedó a la altura de los ojos de Leo. El niño lo miraba con desconfianza, analizando cada movimiento de ese extraño que se parecía a su papá, pero que no vestía como él. «Hola, Leo», susurró Julián. Leo no respondió. Agarró un bloque azul y lo apretó contra su pecho. «El ingeniero dice que necesitamos un túnel», intervino Mariana guiñándole un ojo a Julián. «¿Usted sabe hacer túneles con las piernas, señor ingeniero?» Julián entendió la señal. Estiró las piernas y las arqueó ligeramente, formando un triángulo con el suelo. «Este es el túnel del gigante», improvisó Julián, sintiéndose ridículo. Theo miró el hueco formado por las piernas de su padre. La curiosidad infantil es una fuerza poderosa, a veces más fuerte que el miedo. El niño tenía un cochecito de plástico en la mano. Miró el túnel, miró a Julián, miró a Mariana. «Pasa el coche, Theo», animó Mariana suavemente. «El gigante no muerde. El gigante deja pasar los coches». Theo se acercó gateando, despacio, como un animalito midiendo el peligro. Julián contuvo la respiración. Sentía el corazón latiéndole en la garganta. Si se movía bruscamente, el niño huiría. Se quedó petrificado, convertido en estatua, convertido en túnel. Theo empujó el cochecito.
Brum. El juguete pasó por debajo de las rodillas de Julián. ¡Pasó!, gritó Teo, sorprendido. Julián soltó el aire, y entonces hizo algo que no estaba en ningún manual de negocios. ¡Cuidado!, exclamó Julián, poniendo una voz grave. El túnel tiene cosquillas, y cerró las piernas suavemente, atrapando accidentalmente el cochecito de Teo. El niño abrió los ojos como platos. Hubo un segundo de tensión. ¿Se asustaría? ¿Lloraría? Pero Julián miró a su hijo con una expresión de juego, no de regaño. Hizo un sonido gracioso, un blup con los labios, y sucedió. Teo soltó una carcajada, una risa corta, explosiva, nerviosa, pero una risa al fin y al cabo. «¡Otra vez!», pidió Teo, tirando de la pierna de Julián. Esa pequeña mano tirando de su pantalón de algodón fue, para Julián, más gratificante que cualquier apretón de manos con un jefe de Estado. Sintió una calidez expandirse por su pecho, derritiendo un poco más el iceberg que llevaba dentro. Durante la siguiente hora, el gran Julián Castelli, el hombre de hierro de las finanzas, fue un túnel, fue una montaña y fue un gato, aunque sus maullidos todavía sonaban un poco ejecutivos. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión. Cuando Leo derribó la torre sin querer, Julián sintió el impulso automático de decir: «Ten más cuidado, concéntrate». Abrió la boca para corregir, para enseñar. Mariana, que vigilaba desde la retaguardia como un ángel guardián con guantes de goma, carraspeó suavemente. Julián se detuvo. Miró a Leo, que ya estaba encogiendo los hombros esperando la reprimenda. Julián tragó su perfeccionismo. Respiró. «¡Oh, no!», dijo Julián, exagerando el drama. «Terremoto. Se cayó todo». Agarró un bloque y lo tiró él también, sumándose al caos. Leo lo miró atónito. Papá no estaba enojado. Papá también rompía cosas. Una sonrisa lenta, tímida, se dibujó en la cara del niño. Agarró otro bloque y lo lanzó. «¡Terremoto!», gritó Leo. Y allí, entre bloques desparramados y risas desordenadas, Julián aprendió la lección más difícil de su vida. Para conectar con sus hijos, tenía que dejar de intentar construir el edificio perfecto y empezar a disfrutar de las ruinas. Tenía que perder el control para ganar su amor. Cuando Mariana anunció que era hora de la siesta, Julián estaba despeinado, sudando, y le dolía la espalda de estar en el suelo. Pero se sentía extrañamente ligero. Mientras los niños recogían, una rutina que Mariana había inculcado con canciones, Julián se acercó a ella. «Gracias», le susurró, mientras ella guardaba los bloques en la caja. Mariana lo miró. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de orgullo y cautela. «No cante victoria todavía, señor. Hoy fue la novedad. El gigante fue divertido. Pero la confianza es como esos bloques, se tarda mucho en construir y un segundo en derrumbar. Mañana tiene que volver a bajar al suelo. Y pasado mañana también». «Lo haré», prometió Julián, y por primera vez en mucho tiempo sabía que era una promesa que iba a cumplir, no por obligación contractual, sino por necesidad vital. Pero la vida, como siempre, tenía preparada una prueba final para certificar ese aprendizaje, una prueba donde no habría juguetes ni luz del día. El clímax emocional. 2 semanas después la atmósfera en la mansión había cambiado, pero seguía siendo frágil. Los niños ya no huían de Julián, pero todavía lo miraban con cierta reserva, como si esperaran que en cualquier momento el papá divertido se quitara el disfraz y volviera a aparecer el señor de los idiomas. El vínculo era un hilo delgado, vibrante pero fácil de cortar. Aquella noche, el cielo sobre la ciudad se había vuelto de un color morado oscuro, casi negro, presagiando violencia. Los meteorólogos habían advertido de una tormenta eléctrica severa, de esas que arrancan árboles y hacen temblar los cimientos. Julián estaba en su despacho,
revisando unos contratos urgentes. Había mantenido su promesa de jugar cada tarde, pero el trabajo seguía exigiendo sus noches. El viento comenzó a aullar afuera, golpeando las ventanas blindadas con una fuerza que parecía querer entrar. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Un rayo había caído muy cerca, tal vez en el jardín. Inmediatamente después, la oscuridad lo engulló todo. Las luces se apagaron, los ordenadores murieron. El zumbido constante del aire acondicionado cesó, dejando un silencio repentino y pesado, solo roto por el rugido de la lluvia y el viento. Julián se quedó inmóvil un segundo, esperando que los generadores de emergencia se activaran. Escuchó un carraspeo mecánico, un intento fallido del motor, y luego nada. Silencio. El sistema de respaldo había fallado. La mansión inteligente sin electricidad era solo una cueva gigante y oscura. Entonces lo escuchó. Un grito. No, dos. Eran gritos agudos, llenos de un terror primitivo. Venían del piso de arriba, de la habitación de los niños. «¡Mariana!», gritó una voz pequeña, desgarrada por el pánico. El corazón de Julián dio un vuelco. Se levantó de un salto, tirando la silla, y salió al pasillo. La oscuridad era total. Tuvo que tantear las paredes para orientarse. Su instinto de protección se disparó con una adrenalina salvaje. «¡Voy!», gritó Julián. «¡Papá va para allá!». Subió las escaleras de dos en dos, tropezando en el último escalón, golpeándose la espinilla, pero sin sentir dolor. Solo sentía la urgencia. Los truenos seguían retumbando, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Cada relámpago iluminaba el pasillo con destellos fantasmales y breves como flashes de una película de terror. Llegó a la puerta de la habitación de los gemelos al mismo tiempo que una sombra aparecía por el otro lado del pasillo. Era Mariana. Venía corriendo desde su habitación de servicio, con una linterna pequeña en la mano y el pelo suelto, sin uniforme, en pijama. Pero Julián estaba más cerca. Entró en la habitación. Un relámpago iluminó la escena. Leo y Teo estaban sentados en sus camas, abrazados el uno al otro, temblando violentamente, con los ojos desorbitados mirando a la oscuridad como si estuviera llena de monstruos. «¡Mariana!», volvió a gritar Teo sollozando. Julián sintió el rechazo como una bofetada física. En el momento de mayor miedo, no llamaban a su padre, llamaban a su niñera. Su dinero no servía aquí, su estatus no servía. En la oscuridad, la jerarquía se basaba únicamente en la seguridad emocional, y él estaba en el último escalón. Mariana entró detrás de él, iluminando la habitación con su haz de luz tembloroso. «Aquí estoy, mis niños, aquí estoy», dijo ella avanzando rápido. Pero entonces algo sucedió. Mariana resbaló con un cochecito que había quedado en el suelo. Cayó de rodillas con un grito ahogado, y la linterna salió rodando, apagándose al golpear contra la pared. La oscuridad volvió a ser absoluta. Los niños gritaron más fuerte, aterrorizados ahora también por la caída de su protectora. Julián se quedó solo en la ecuación. Mariana estaba en el suelo, tal vez herida. Los niños estaban histéricos. No había luz, no había manual. «Baja al suelo», resonó la voz de Mariana en su cabeza. «¡Abraza!». Julián no lo pensó. Se dejó caer de rodillas y avanzó a gatas hacia las camas, guiándose por el sonido de los llantos. «Leo, Teo», dijo, intentando que su voz no temblara. «Soy papá. Estoy aquí». Llegó hasta ellos. Sintió sus cuerpos pequeños, rígidos por el miedo. Al sentir las manos grandes de Julián, Teo intentó apartarse, buscando instintivamente las manos suaves y enguantadas de Mariana, que solían consolarlo. «No, no», lloriqueaba el niño. Julián sintió el pánico, y si no podía calmarlos, y si su presencia solo aumentaba el miedo. Recordó la canción.
esa canción tonta y sencilla que Mariana cantaba y que él había escuchado a escondidas. No sabía la letra completa, no sabía la melodía exacta, pero era su única carta. En medio de los truenos, Julián Castelli, el hombre que daba discursos ante accionistas, empezó a cantar: «Sana, sana, colita de rana». Su voz salió ronca, desafinada, temblorosa. Los niños dejaron de gritar por un segundo, sorprendidos por el sonido absurdo de esa voz grave, intentando cantar una canción de cuna. Julián los rodeó con sus brazos fuertes. No los apretó para controlarlos, los sostuvo para contenerlos. Si no sana hoy, sanará mañana. Continuó cantando, meciéndolos suavemente en la oscuridad. Sintió cómo Leo dejaba de temblar. Sintió como una manita pequeña, la de Teo, se aferraba a la solapa de su camisa, arrugándola con fuerza. «¿Papá?», preguntó Leo en la oscuridad, con un hilo de voz. «Sí, hijo, soy papá. Y no voy a dejar que nada les pase. El trueno solo es...». Julián buscó desesperadamente en su imaginación, recordando las lecciones de juego. «Solo es el cielo tocando el tambor. Es música fuerte, nada más». «¿Es un concierto?», preguntó Teo, su voz todavía húmeda por el llanto pero curiosa. «Sí, un concierto de gigantes», aseguró Julián, besando la cabeza de uno y luego la del otro. Mariana, que se había recuperado de la caída y estaba en silencio en el suelo, escuchó todo. No encendió la linterna de nuevo, aunque la había encontrado. Entendió que ese momento era sagrado. Entendió que la oscuridad le estaba dando a Julián la oportunidad de ser, por fin, la única luz que sus hijos necesitaban. «Papá canta feo», susurró Teo, pegando su cara al pecho de Julián. Julián soltó una carcajada, una risa que le salió del alma, liberadora. «Sí, papá canta muy feo, pero papá está aquí». «No te vayas», pidió Leo, aferrándose a su brazo. «No me voy a ir, me quedo aquí, en el suelo, con ustedes, hasta que salga el sol si hace falta». Y así, en medio de la tormenta, sentado en la alfombra, a oscuras y cantando desafinado, Julián Castelli sintió por primera vez lo que significaba ser verdaderamente rico. No hubo contratos firmados, ni transferencias bancarias. Solo hubo dos niños respirando tranquilos contra su pecho, y el sonido silencioso de un vínculo que se soldaba para siempre, más fuerte que cualquier metal, forjado en el miedo y templado en el amor. Desde la esquina, Mariana sonrió en la penumbra, acariciándose el golpe en la rodilla, sabiendo que su trabajo, el verdadero trabajo, estaba hecho. El padre había nacido. El cambio de valor, la luz del sol de la mañana siguiente, entró por las ventanas de la habitación de los gemelos sin pedir permiso, atravesando las cortinas que nadie se había molestado en cerrar la noche anterior. El rayo de luz, cargado de partículas de polvo dorado, aterrizó directamente sobre la cara de Julián Castelli. Julián abrió un ojo con dificultad. Su primer pensamiento no fue sobre la bolsa de valores de Tokio, ni sobre la reunión de las 9, ni sobre su café expreso doble. Su primer pensamiento fue el dolor agudo en su espalda. Dormir en el suelo, sobre una alfombra, con el cuello torcido contra el borde de la cama, no era lo que recomendaban los quiroprácticos para un hombre de 36 años. Intentó moverse, pero sintió un peso sobre su pecho y otro sobre su brazo izquierdo. Bajó la vista. Leo dormía profundamente sobre su tórax, babeando ligeramente sobre su camisa de diseñador arrugada. Teo estaba enroscado en su brazo, agarrando su muñeca con fuerza, como si fuera un salvavidas. Por un momento, Julián se quedó inmóvil, respirando con cuidado para no despertarlos. El silencio de la mañana era diferente al de la noche anterior. Ya no era un silencio aterrador, era un silencio de paz, de seguridad.
Miró las cabezas de sus hijos, oliendo ese aroma particular que tienen los niños al despertar, una mezcla de leche tibia y sueño. Sintió una oleada de protección tan feroz que le sorprendió. ¿Cómo había podido delegar esto? ¿Cómo había podido pensar que un tutor alemán podía sustituir el peso físico de sus hijos sobre su cuerpo? La puerta se abrió con un chirrido suave. Mariana asomó la cabeza. Llevaba su uniforme azul impecable, el cabello recogido en un moño estricto y una bandeja en las manos. Al ver la escena, al gran millonario convertido en colchón humano, se detuvo en seco. Una sonrisa suave, casi imperceptible, cruzó su rostro. No dijo nada, solo dejó la bandeja con café sobre la mesita de noche y se dio la vuelta para salir, respetando la intimidad del momento. «Espera», susurró Julián, con la voz ronca del sueño. Mariana se detuvo y se giró. «Buenos días, señor. No quería despertarlos. El tutor de francés llega en 20 minutos. Traje su café para que pueda prepararse». La mención del tutor fue como un balde de agua fría. La realidad exterior intentaba invadir de nuevo su santuario. Julián miró a Leo, luego a Teo. Recordó el miedo de la noche anterior. Recordó cómo la presión y la exigencia habían convertido a estos niños en seres ansiosos. «No», dijo Julián. Fue una palabra simple, pero dicha con una determinación de acero. «Señor, dile al tutor que se vaya y dile a la agencia que cancelo el contrato, de todos, del de alemán, del de chino y del de estimulación temprana». Mariana abrió los ojos con sorpresa. «Pero, señor, la penalización por cancelación inmediata es...» «Me da igual la penalización», cortó Julián, tratando de incorporarse sin despertar a los niños. «Págales el doble, págales el año entero si hace falta para que no vuelvan a poner un pie en esta casa». Con un movimiento suave, logró deslizar su brazo fuera del agarre de Teo y colocó una almohada en su lugar. Se levantó, estirando su espalda dolorida, y caminó hacia Mariana. Se veía desaliñado, con ojeras, la barba de un día sombreando su mandíbula, pero Mariana pensó que nunca lo había visto tan lúcido. «Mis hijos no necesitan aprender a decir éxito en francés», dijo Julián, tomando la taza de café, pero sin beberla. «Necesitan aprender a ser niños. Y parece que yo necesito aprender a ser padre. Y para eso no necesito tutores externos, te necesito a ti». Mariana bajó la mirada, tocando nerviosamente el borde de su delantal. «Yo solo hago mi trabajo, señor, limpio y los cuido». «No, tú no solo limpias». Julián dejó la taza y dio un paso hacia ella. Miró sus manos, esas manos que ahora estaban desnudas, rojas por el trabajo duro. «Tú has salvado a esta familia. Anoche. Si tú no hubieras estado, yo no habría sabido qué hacer. Tú construiste los cimientos sobre los que yo pude pararme». Julián respiró hondo, tomando una decisión ejecutiva, pero esta vez dictada por el corazón. «Voy a hacer cambios en la estructura de la casa. A partir de hoy, dejas de limpiar los baños, dejas de fregar los pisos. Contrataré a una empresa externa para eso». «Pero, señor, entonces, ¿me despide?», preguntó ella, con un hilo de voz, el miedo asomando en sus ojos oscuros. «Al contrario, te asciendo. Quiero que seas la gobernanta de esta casa. Quiero que seas la responsable oficial de su educación y su bienestar emocional. Tú decides qué juegan, tú decides cuándo leen, tú decides si hoy se aprende con bloques o con canciones. Tú eres la experta. Yo solo soy el financiero y el aprendiz». Mariana levantó la vista, incrédula. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el ascenso, no por el dinero, sino por el reconocimiento. Por primera vez, el hombre que miraba a todos desde arriba la estaba mirando de igual a igual.
valorando lo único que ella tenía para ofrecer, su humanidad. ¿Aceptas?, preguntó Julián, extendiendo su mano. Una mano de manicura perfecta esperando estrechar una mano de trabajo rudo. Mariana dudó un segundo, luego se secó las manos en el delantal y estrechó la mano de Julián. El apretón fue firme, cálido. «Acepto, señor, pero con una condición, lo que sea». «Los guantes amarillos se quedan», dijo ella con una sonrisa tímida pero firme. «Para limpiar las lágrimas, a veces hace falta no tener miedo a ensuciarse, y esos guantes son mi recordatorio de dónde vengo». Julián sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Trato hecho. Los guantes se quedan». En ese momento, un ruido detrás de ellos los interrumpió. Leo se había despertado. Estaba sentado en la alfombra, frotándose los ojos con los puños cerrados. Miró a su padre, luego a Mariana y luego a la ventana por donde entraba el sol. «¡Papá!», llamó Leo con voz pastosa. Julián se giró rápidamente, rompiendo el apretón de manos, pero no la conexión. «Buenos días, campeón». «¿Se fue el gigante del trueno?», preguntó el niño. Julián se agachó poniéndose a su altura, ignorando el dolor de sus rodillas. «Sí, se fue. Yo lo eché. Le dije que en esta casa solo entran los gigantes buenos». Leo sonrió y extendió los brazos. Julián, sin dudarlo, lo levantó en el aire y lo abrazó. Por encima del hombro de su hijo, vio a Mariana salir de la habitación para despedir al tutor de francés. La vio caminar con la cabeza alta, con una dignidad nueva. Julián supo entonces que había hecho la mejor inversión de su vida. Había cambiado futuros inciertos y multilingües por un presente sólido y amoroso. La transformación de la casa fue paulatina, pero absoluta. En las semanas siguientes, las tablets de última generación fueron donadas a escuelas que las necesitaban. Los libros de gramática alemana fueron reemplazados por cuentos de dragones y piratas. La sala de juegos, antes un laboratorio estéril, se convirtió en un caos creativo de pinturas, disfraces y fuertes de cartón que nadie tenía permiso de desarmar. Julián también cambió. Empezó a llegar a casa a las 5 de la tarde. Las reuniones internacionales se delegaron o se hicieron por videoconferencia. Sus empleados notaron que el CEO de hielo sonreía en los pasillos y que, en una ocasión, llegó a una junta directiva con una pegatina de un dinosaurio pegada en la solapa de su traje de $3,000. Cuando alguien se lo señaló, Julián no se la quitó con vergüenza. La miró, sonrió y dijo: «Es un tiranosaurio. Me protege de las malas negociaciones». Pero el cambio más profundo ocurrió en la dinámica entre los tres adultos. Mariana dejó de ser la sombra invisible. Ahora se sentaba a la mesa con ellos a veces, supervisando las comidas, riendo con las ocurrencias de Theo. Julián la consultaba para todo. «¿Crees que están listos para la natación? ¿Cómo manejamos la rabieta de Leo?». Y ella, con su sabiduría práctica, guiaba al millonario por el laberinto de la paternidad. Un día, Julián llegó a casa con una caja pequeña. Buscó a Mariana en la cocina. Ella estaba preparando la merienda, llevando, como había prometido, sus guantes amarillos mientras cortaba fruta. «Tengo algo para ti», dijo Julián. Mariana se giró. «Señor, ya me paga suficiente». «No es dinero». Julián abrió la caja. Dentro había una pluma estilográfica de oro y laca azul. «Para que escribas sus historias», dijo él. «Para que escribas el futuro que estás ayudando a crear. Porque tú eres la verdadera autora de esta familia, Mariana. Yo solo puse el escenario. Tú escribiste el guión». Mariana tomó la pluma con sus manos enguantadas, un contraste visual poético entre el oro y la goma. «Gracias, Julián», dijo ella. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre, sin el señor. Y a Julián le sonó mejor que cualquier título honorífico.
Resolución y epílogo, un año después. La mansión Castelli ya no parecía una foto de revista de arquitectura minimalista. Ahora parecía un hogar. Había un triciclo aparcado en el vestíbulo de mármol. Había dibujos pegados con cinta adhesiva en las paredes del pasillo principal. Obras de arte abstracto firmadas por Leo y Teo que Julián se negaba a quitar, argumentando que tenían más valor que los cuadros originales que antes colgaban allí. Era una tarde de viernes. La luz dorada del atardecer bañaba el despacho de Julián. Pero el despacho también había cambiado. El escritorio masivo de caoba seguía allí, pero ahora, en una esquina de la habitación, había una mesa pequeña, de altura infantil, con 4 sillas de colores. Julián estaba sentado en su silla de cuero, pero no estaba mirando pantallas de acciones. Estaba mirando a sus hijos, que ahora tenían 3 años y medio. Estaban en la mesa pequeña, concentrados, con las lenguas asomando por la comisura de los labios, dibujando frenéticamente. Mariana estaba con ellos. Llevaba una blusa blanca elegante y pantalones de vestir, una imagen mucho más profesional que la de hace un año, pero en sus manos, mientras ayudaba a Teo a mezclar pinturas de dedos, llevaba sus guantes amarillos. Se habían convertido en un símbolo, en una broma interna, en un distintivo de honor. Los niños los llamaban las manos mágicas de Mariana. «Terminé», gritó Leo, levantando su hoja de papel con triunfo. «A ver, déjame ver esa obra maestra», dijo Julián, levantándose de su escritorio y acercándose. Leo le entregó el dibujo. Era un garabato colorido, pero las figuras eran reconocibles. Había una figura grande y azul, papá, una figura con manos amarillas, Mariana, y 2 figuras pequeñas, ellos. Y arriba, un sol gigante que ocupaba la mitad de la página. Pero lo más impresionante no era el dibujo, sino lo que Leo dijo a continuación. «Mira, papá, this is us, y este es el sol». Leo mezcló el español con una palabra en inglés, pero con total naturalidad, sin presión, como un juego. Julián sonrió. Al final habían aprendido idiomas, no con tutores estrictos, sino viendo dibujos animados, escuchando canciones y jugando con aplicaciones que Mariana había seleccionado cuidadosamente. Hablaban español, entendían inglés y sabían decir «te quiero» en el idioma secreto de la familia. «Es hermoso, Leo». «¿Y qué dice aquí abajo?», preguntó Julián, señalando unas letras torcidas que Mariana había ayudado a trazar. Teo se acercó y leyó en voz alta, con orgullo. «Familia». Julián sintió ese nudo en la garganta que ya le era familiar. Ese nudo de felicidad dolorosa. Miró a Mariana. Ella le devolvió la mirada con una serenidad profunda. No eran pareja en el sentido romántico tradicional. Eran socios, eran copadres, eran compañeros de trinchera en la batalla de criar a 2 seres humanos felices. Había un amor profundo entre ellos, un amor hecho de respeto, gratitud y miles de momentos pequeños compartidos en el suelo. ¿Saben qué?, dijo Julián mirando el reloj. Eran las 4 de la tarde. En su vida anterior, a esta hora estaría gritando por teléfono a Hong Kong. «Creo que hoy la oficina cierra temprano». «¿Y qué vamos a hacer, jefe?», preguntó Mariana, siguiéndole el juego, con un brillo divertido en los ojos. «El ingeniero jefe», dijo Julián señalando a Leo, «y el director de logística», señaló a Teo, «han solicitado una inspección urgente del parque de diversiones. Y creo que necesitan helado para realizar su informe». «¡Helado!», gritaron los gemelos, saltando de las sillas y corriendo hacia la puerta. Julián se quedó un segundo atrás con Mariana. Ella se estaba quitando los guantes amarillos, dejándolos sobre la mesa infantil junto a las pinturas. «¿Te arrepientes?», preguntó ella de repente en voz baja, «de haber cancelado las clases, de que no sean prodigios de 4 años?» Julián miró los guantes vacíos. Luego miró a sus hijos corriendo por el pasillo, riendo, sanos, seguros, amados.
Recordó la cena con Müller, la vergüenza, el frío, y luego miró el presente, el calor, el ruido, la vida. Se acercó a la pared donde colgaba una foto enmarcada. No era un diploma, era una foto que Mariana les había tomado hacía unos meses. En la foto, la misma escena que inspiró todo, Julián estaba sentado en el fondo trabajando, pero mirando a la cámara con una media sonrisa, mientras en primer plano, Mariana, con sus guantes amarillos, enseñaba a los niños. En la foto, uno de los niños sostenía un cartel que decía: «Amo a mi papá y a mi niñera». Julián se giró hacia ella y respondió con total certeza: «Ellos ya son prodigios, Mariana. Saben amar, saben perdonar, y saben que su padre estaría dispuesto a ser un gato, un túnel o un payaso por ellos. Eso es más educación de la que yo tuve en 30 años. No me arrepiento de nada, excepto de no haber empezado antes». Mariana sonrió y le dio una palmada suave en el brazo. «Vámonos, señor Castelli. El helado no espera a nadie, ni siquiera a los millonarios». Julián apagó la luz del despacho. Al salir, echó un último vistazo a la habitación en penumbra. Ya no era el centro de mando de una multinacional. Era el corazón de una familia. Y mientras cerraba la puerta, Julián supo que, aunque su cuenta bancaria tenía muchos ceros, su verdadera fortuna acababa de salir corriendo por el pasillo gritando: «¡Helado de chocolate!». El millonario había pagado por idiomas extranjeros, pero la vida, a través de una niñera humilde, le había enseñado el único lenguaje universal que realmente importaba: el amor incondicional. Fin.